El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había enfermado un cierto Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron el recado a Jesús diciéndole: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y ahora vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó: el día tiene 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina en la noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. Betania dista poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
Marta contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba todavía donde Marta lo había encontrado. Los judíos estaban con ella en casa consolándola. Al ver María, se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu y se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que ya ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo para que la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, los pies y las manos atados con las vendas y la cara envuelta con el sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esos momentos que estamos viviendo, la palabra de Dios ilumina nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, también aquellas personas concretas que están experimentando la muerte tan cercana. Ahora, ya esta semana, la palabra coronavirus ya no es solo una palabra de una enfermedad, de un contagio, sino que ya es una palabra en la que cada uno de nosotros ya pensamos y conocemos rostros concretos de personas que están infectadas, que están sufriendo la enfermedad y algunos que ya han fallecido. Y ante esto, si hace
2 sábados cuando empezábamos de alguna manera esa alerta aquí en España y se nos decía en el Evangelio esa invitación a descubrir ese deseo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Sabíamos que no podríamos participar de la Eucaristía, sabíamos que nos tendríamos que dar a casa y era como el dolor que teníamos. Ahora ya el siguiente domingo ya fue la luz del ciego que recupera la vista y ya pedíamos a Dios con aquel evangelio del ciego que descubriéramos luz ante esa oscuridad del momento que nos toca. Ahora ese evangelio de hoy, después de, diríamos, el agua de vida, después de la luz que ilumina nuestras vidas, ahora ya es la vida que Jesús nos ofrece. Por eso, esos momentos que nos toca vivir, como decía el viernes el Papa en aquella reunión en la Plaza San Pedro, en aquella convocatoria por todo el mundo, él solo, con pocas personas que le acompañaban en aquella Plaza San Pedro, nos invitaba a poner nuestra mirada en Jesús. Y a decirle a Jesús, Señor, ¿no te importa? Yo recuerdo, y perdonad que hable un poquito de ese signo, la primera vez que un alumno me hizo este signo, yo pensé, ¿qué significa? Y la verdad es que no entendía. Y me dijo, importa. Y no acababa de entender, hasta que más claro dijo, no te importa. Un poquito de falta de educación, cierta, porque me estaba diciendo, no te importa, pero con un poquito lo que ayer decía el Papa, y en aquel momento me di cuenta mientras lo interpretaba para algunos que lo escuchasteis y que lo visteis, pues decir, no te importa, es como un poquito ofensivo a Jesús decirle, no te importa que suframos en aquella barca que se estaba hundiendo, no te importa que estemos pasando esos momentos difíciles, esas circunstancias que nos ha tocado vivir ahora y que son impensables, inimaginables, pero que las estamos viviendo en primera persona y sufriendo muy de cerca. Y Jesús, como ayer nos decía el Papa, nos responde, no tengáis miedo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no creéis? Es esa fe que nos falta y es esa fe que es el fruto de esas circunstancias que se va a fortalecer. Sin duda algunos diréis, pero habrán muerto muchos, demasiados. Sí, nos puede parecer. Pero es que la muerte no es el fracaso. La muerte es el camino, es el paso a la vida. Todos, cuando celebro algún funeral, y algunos a lo mejor habéis participado y habéis escuchado, muchas veces repito y digo, todos los que hemos nacido, algunos pues llegan a estudios altos, algunos se casan, otros no, algunos son directores, otros trabajan sencillamente. Cada uno tiene distintas circunstancias, pero el que nace, seguro que todos por igual, llega un día antes o después que uno muere. Porque el nacer es prepararse para morir. Y el morir es empezar la vida en plenitud que Jesucristo nos ofrece. Por eso hoy el Evangelio nos va de maravilla, casi parece, diríamos, como programado para que en esta semana en que hemos empezado, al menos aquí en nuestras tierras, como ese, diríamos, programa de efectos, consecuencias de ese virus, estamos viviendo ahora la noticia, una tras otra, de enfermedad, de gravedad y de algunas muertes. Y ante esas muertes, en algunas conversaciones que he tenido con personas, dicen, pobre el que ha muerto. Yo digo, perdona, no. Feliz, afortunado el que ha muerto, porque ya deja de sufrir. Pobres de nosotros, los que todavía estamos aquí, los que todavía nos tenemos que purificar, los que todavía tenemos que superar circunstancias que Dios puede permitir para nuestro bien. Fijaros que estos evangelios que hemos visto, una de las frases que tiene en común el otro día la curación del ciego y hoy también la muerte de Lázaro, Jesús lo dice, tranquilos, no es culpa de nadie, no es noticia triste, todo esto sucede para gloria de Dios. Pues también, aunque nos sea difícil de creer, y especialmente aquellos que tenéis más cerca la muerte de algún ser querido, es difícil, pero es decir, todo esto que está pasando,
está dando gloria a Dios si nosotros lo vivimos con esa fe, con esa confianza, con esta esperanza puesta en Él. Porque Jesús realmente ha venido a darnos vida, y vida en plenitud. Lázaro, diríamos, la palabra propiamente no es resucitar como Jesús, Lázaro muere, otra vez revive para más adelante morir y poder participar de esa resurrección de Cristo, de la que todos participaremos en plenitud al final de los tiempos. Y que ahora ya lo vivimos con esa esperanza. Nuestra alma está llamada a la eternidad y nuestros cuerpos serán glorificados como el cuerpo de Cristo. Y esto lo predicaremos, si Dios quiere, en la Pascua, durante todos aquellos 50 días. Y aprovecho para decir, recemos para que el domingo de Pascua, el domingo 12 de abril, pidamos a Jesús, por favor, concédenos el que pudiéramos celebrar la Pascua, abriendo nuestras puertas, invitando a todos aquellos que quisieran celebrar la Eucaristía pascual. Y algunos, mientras lo estoy diciendo, pensaréis, imposible. Imposible no, para Dios nada es imposible. Pidámoslo con fe. Si nos lo concede, es que conviene. Pero insistamos que nos convendría, y le pedimos a Jesús y le llamamos y le decimos, por favor, puedes hacerlo. Ahora quedan 2 semanas, un periodo hasta cierto punto científicamente previsto para que la cosa se fuera solucionando. Pidamos que también podamos, los que gracias a Dios, sorprendernos de la mano que Dios va obrando, de esas maravillas, de ese diálogo que Jesús en la intimidad quiere tener con cada uno de nosotros. Aprovechemos esta Cuaresma tan especial. Estoy seguro que los que, si Dios quiere, permanezcamos el año que viene, en la Cuaresma del año que viene, no lo sabemos, pero si permanecemos la próxima, yo cada vez os digo, vivamos la Cuaresma, este año os lo repetí otra vez, como si fuera la última. Y vemos que para muchos habrá sido, o será, para nosotros no sabemos, la última. Pero si Dios nos concede otra Cuaresma, de esta no nos olvidaremos. Y nos permitirá vivirla y haber experimentado esa conversión verdadera del corazón, esa llamada de que ayer el Papa nos decía, convertíos, volved a mí de todo corazón. Pues que esta es la llamada de Jesús, que vivamos esa oración y que tengamos ese diálogo íntimo con Jesús. Igual como Marta, igual como María le decían, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, mi papá no hubiese muerto, mi familiar. ¿Cuántas personas estáis poniendo nombres concretos a personas que ya han muerto o que están cercanas a la muerte? Si hubiese estado aquí, ¿qué pasa? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá. Y la pregunta final, que yo recuerdo que mi padre muchas veces, y de hecho este evangelio me pidió que fuera el de su funeral, lo había preparado ya antes, aunque la muerte fue repentina, pero ya antes pensaba, y es bueno que nos preparemos para morir, y decía que este es el evangelio que quería, porque la frase que nos tendría que impresionar es decir, ¿crees esto? Jesús no nos pregunta, ¿entiendes esto? Es decir, no lo entendemos, lo creemos, lo profesamos, lo gozamos y lo vivimos. Y eso nos da la confianza de poner nuestra mirada en Cristo, en ese camino de la Pascua, que aunque esté acompañada de dolor, nos está ayudando a mirar más fijamente la cruz. Esa cruz que ayer, que el viernes el Papa nos repetía. Cruz que es ancla que nos da firmeza, cruz que es timón que nos guía y nos orienta, cruz que es esperanza, porque el camino de la pasión es necesario para llegar a la gloria de la resurrección. Unámonos en ese dolor. Jesús, fijaros, todas las circunstancias de este Evangelio son muy parecidas a las personas que están viviendo en estos momentos fallecimientos de familiares. Consuelo, Jesús va a su casa, encuentra personas que están llorando, que están consolando a las 2 hermanas. Cuántas llamadas
tenemos que tener de consuelo. Cuando algunos me preguntan ¿cómo estás?, mi respuesta es decir, gracias a Dios, bien, acompañando y consolando. Pienso que son dos verbos que en estos momentos tenemos que poner en práctica muchos. Acompañar, aunque no sea con la cercanía física, porque nos prohíben estar cerca, aunque algunas veces podremos más o menos estar un poquito, consolando con palabras de fe como Jesús nos propone. Y es el mismo Jesús que llora la muerte, la pérdida de aquel ser querido, aun sabiendo que va a resucitar, esta separación, ese dolor, no llora tanto por Lázaro, sino llora por el sufrimiento. Es decir, quien ama sufre porque comparte el sufrimiento de los demás. El egoísta se cierra en sí mismo. Abramos nuestro corazón, suframos con nuestros hermanos, porque este sufrimiento nos abre la posibilidad de amar, de crecer en ese amor, de fortalecer nuestra fe, de confiar. No tengáis miedo, creamos y tengamos la confianza puesta en el Señor, que es resurrección y vida para la eternidad.